Bienvenidos a una nueva edición de Nuevamente, esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, dos temas para proponerles. Por un lado, estuvimos con el subdirector del Cudayo, con Martín Morejón. Con él estuvimos recorriendo un poco la realidad en este momento acerca de la donación de órganos y la donación de sangre en la ciudad de Santa Fe. Por otro lado, con Mariana Oroño, abogada ella y especialista en delitos informáticos, estuvimos conversando acerca de la proliferación de esta modalidad delictiva en este tiempo de pandemia. Así que presentados los temas, vamos a las notas. Y algunas informaciones nos hablaban acerca de la carencia de donantes voluntarios de sangre en la ciudad de Santa Fe o en la región. Estuvimos conversando con el subdirector del Cudayo Regional Santa Fe, con Martín Morejón. Con él estuvimos recorriendo un poco la realidad en este momento de la situación de los donantes voluntarios, tanto de órganos como de sangre. Así que bueno, compartimos con ustedes la nota. Bueno, y Martín, en este contexto de pandemia, ¿qué ha pasado con las donaciones de sangre? Sabemos que la sangre se sigue necesitando, pero ¿cuál fue el cambio que experimentaron en este tiempo? Bueno, te cuento, vos sabés que en el inicio de la pandemia sí hubo una baja en la donación voluntaria de sangre, pero también se vio muy influenciada por el hecho de las indicaciones de aislamiento, de no salir a circular en la calle sin necesidad, digamos, para hacerlo únicamente para actividades esenciales. Entonces, como bien vos decís, la sangre sigue siendo una necesidad día a día. Nosotros tomamos algunas medidas para modificar nuestros protocolos de trabajo, para poder resguardar la seguridad de los donantes de sangre. O sea, para nosotros siempre fue muy importante la seguridad del donante en cuanto al uso de descartables, la formación de nuestro personal técnico y médico. Y ahora, agregamos algunas otras medidas, como por ejemplo inscripciones previas a través de formularios web, contactos telefónicos con los donantes y turnar la donación de forma tal que nosotros sabíamos que una persona ingresaba en el horario al que fue citado y más tardar en 1 hora y media ya estaba liberado. Entonces esto a nosotros nos permite ir regulando el flujo de gente para evitar que haya acumulación de donantes en el área donde se hace la colecta y poder resguardar así también la distancia mínima entre las personas, ¿no? Obviamente que desde ya no ingresa nadie a la colecta sin el tapabocas, con medidas de higiene, el uso de sanitizantes, controles de temperatura previos al ingreso, de forma tal de poder garantizar la seguridad de estas personas que no tienen más objetivo que el ir a ayudar a otras personas que están en una situación de salud más desventajosa. Justamente, ¿cuánta gente puede estar simultáneamente en este circuito y es la suficiente para la demanda que tienen en este momento? Mira, la demanda de sangre siempre está presente cuando uno trabaja en medicina transfusional, digamos, en donación de sangre, siempre se maneja sobre una línea roja sobre la cornisa. ¿Por qué? Porque la sangre es un producto biológico. Vos sabés que los glóbulos rojos tienen una vida media de 30 días, y las plaquetas de 7 días, y el plasma no es tan complejo porque al no tener células puede permanecer congelado y tiene más vida media. Pero básicamente los dos hemocomponentes que más se necesitan son los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, al tener una vida media limitada, nosotros tenemos que calcular la convocatoria de los donantes de forma tal de cubrir la necesidad, pero no tener ni un exceso para no desperdiciar la sangre, ni tener un déficit porque quedan los pacientes sin atención. Y en este momento la respuesta de la sociedad santafesina
quizás seguimos teniendo miedo a estar en espacios de salud. ¿Cómo se vienen desarrollando estas campañas? Mira, la respuesta de la sociedad fue la verdad que increíble, como siempre. Nosotros desde Cudayo venimos trabajando en toda la temática de donación, no solamente en donación de sangre, y venimos haciendo un trabajo muy profundo en el cambio de conciencia de respecto a la donación. Nosotros, más allá de promover la donación como un acto de heroísmo, lo promovemos como un acto de responsabilidad, ¿sí? A ver, si nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos sangre, tenemos que estar dispuestos, si estamos en condiciones, de donarla. Si en algún momento necesitamos un órgano para trasplantarnos y poder seguir vivos, tenemos que tener la responsabilidad también de donarlo si estamos en situaciones de donar. Entonces, la respuesta, la verdad que de la sociedad siempre fue muy buena. Obviamente que nosotros nos encargamos de garantizar la seguridad de los donantes, como yo te contaba, porque incluso otro de los cambios que se hizo fue hacer las colectas. O sea que nosotros nos manejamos como colectas externas, tratamos de hacer la donación de sangre en un ámbito de salud, por eso no lo hacemos dentro de los hospitales. Tratamos de contextualizar un poco el concepto de enfermedad y el miedo de ir a un hospital, siempre por eso son colectas externas. Y justamente lo que agregamos ahora, aparte de que es en un ámbito no institucional, no hospitalario, sanatorial, empezamos a hacer las colectas en lugares mucho más espaciosos, ¿sí? Entonces eso nos permite asegurar los 2 metros de distancia entre silla y silla, que no se acumulan los pacientes en la donación, en la espera al médico, para la entrevista. Vos sabés que la entrevista tiene varias etapas, o sea, en el ingreso a la colecta, a la persona se le controla la temperatura, se le hacen algunas preguntas con fines epidemiológicos. Si está en condiciones, se formaliza la inscripción para completar una ficha de donante, donde están todos los antecedentes personales. Se hace una entrevista médica en la cual el donante conversa con el médico y consultan todas sus situaciones de salud para ver si hay alguna contraindicación a la donación. Posteriormente se hace la donación de sangre propiamente dicha en una camilla, y siempre después se le solicita al donante que se quede 10-15 minutos en el área de refrigerio para tomar algún líquido, algún alimento, y bueno, que podamos controlarlos para ver que tenga buena respuesta en el periodo postdonación, ¿no? Y ahí lo autorizamos para que se pueda retirar. Y ese es el momento de la donación, el paso previo. Bueno, tomé la decisión, quiero donar. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? Bueno, toda persona que quiera donar sangre de manera voluntaria, los invitamos siempre a que consulten nuestras redes sociales, Twitter e Instagram Cudayo, Facebook Cudayo Santa Fe, o en nuestra página web, que es www.cudayo.gov.ar. Hay una sección que es donación de sangre y ahí están publicadas las colectas. Siempre hay 1 o 2 colectas activas en la zona centro-norte, en la zona de Santa Fe e Influencia, en la zona de Rosario. Pueden consultar ahí en qué lugar se va a realizar la colecta, van a acceder a los formularios de inscripción, tienen que elegir un horario en el que puedan ir a donar, y después nuestro equipo de gestión se va a contactar con cada donante uno por uno para hacerle algunas preguntas más y confirmarles el turno. Una vez que se confirme el turno de inscripción, directamente los esperamos en el lugar y en la hora en la que fueron citados. Bien, y esto con respecto a la sangre. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad con la donación de órganos? Bueno, esta epidemia también atravesó transversalmente todo lo que es donación. Vos sabés que la donación de órganos en todo el mundo, ¿sí? Incluso España, que es el líder, el gold estándar en donación de órganos, en los picos de pandemia llegó a tener una procuración de órganos prácticamente en cero. ¿Por qué? Hay 2 situaciones que son muy claves. Primero, las terapias intensivas, todo el sistema sanitario está abocado a la atención de pacientes con COVID-19. El hecho de que en una unidad de cuidados intensivos, que es donde se encuentran los pacientes que están en condiciones de donar órganos, que están con muerte bajo criterio neurológico, en toda unidad de cuidados intensivos donde hay un paciente COVID positivo, eso contraindica que pueda llevarse un proceso de donación
en otro paciente que esté en la misma terapia intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que este virus tiene una alta posibilidad de contagio y no sería lógico que este virus lo transmitamos a través de un órgano, por más que se hacen los famosos hisopados y PCRs que la gente tanto escucha, por más que se le hacen a todos los donantes, hay periodos de ventana, hay posibilidades de falsos negativos, entonces la única forma de reducir los riesgos de trasplantar un órgano que esté infectado con coronavirus es, haciendo algunas selecciones extra aparte de las determinaciones del laboratorio. Entonces, ya de por sí tenemos gran parte de las unidades de las unidades de terapia intensiva bloqueadas, y otra situación que se da, sobre todo en Argentina, es que todas estas medidas de restricción de la circulación llevaron a que los accidentes de tránsito, básicamente, que son es la principal causa de generación de muerte bajo criterios neurológicos, reduzcan drásticamente. Entonces, realmente la posibilidad de generar donantes de órganos se redujo muchísimo. De todas formas, ya siempre supimos que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque esto había pasado en Europa. De todas formas, todos los equipos de trabajo de Cudayo siempre estuvieron con la máxima alerta para no dejar pasar ningún potencial donante, hacer la evaluación correspondiente, y ahí ver si se podía llevar a cabo el proceso de donación o no. Incluso los equipos de trasplante de nuestra provincia nunca dejaron de estar operativos. Esto es algo que nosotros estamos en contacto permanente, siempre lo estuvimos, ahora desde la situación esta de pandemia mucho más, y todos los equipos de trasplante siempre estuvieron operativos. Entonces, realmente la donación de órganos y por consecuencia el trasplante se redujo, pero por una cuestión de generación de donantes, no porque los equipos de procuración o los equipos de trasplante no estuvieran activos. ¿Sí? Ni porque no existiera la necesidad. Es nuestra responsabilidad que los pacientes se trasplanten, ¿sí? Entonces, la idea era aprovechar la posibilidad de cualquier donante que se genere y si veíamos que no era viable la donación, se suspendía, se abortaba el procedimiento. Y dentro de las actividades que está desarrollando la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe en este tiempo de pandemia, aprovechando justamente que muchos profesionales, tanto de Latinoamérica como del mundo, como también de la región de aquí de Santa Fe, están disponibles. Entonces la facultad está realizando diferentes capacitaciones, lo hizo en lo que es Derecho Penal, lo hizo en lo que es Derecho Ecológico y en este caso se ocuparon de un tema súper actual como son los delitos informáticos. Para ello tuvieron por un lado a Néstor Oroño, quien es súper reconocido y docente de nuestra universidad, de nuestra casa, y también Mariana Oroño, que es especialista en esta nueva modalidad delictiva. Así que estuvieron compartiendo con más de 130 participantes este seminario virtual. Y vamos a compartir ahora con Mariana lo que son las principales líneas de los delitos informáticos. Tiempo de pandemia y los delitos no paran, pero quizás cambian de modalidad. Mariana, ¿qué pasó en este tiempo con los delitos informáticos en particular? Bien, en este tiempo, como vos bien comentabas, realmente hubo una explosión que venía ya ocurriendo no solo aquí en el país, son cuestiones que, como sabemos, trascienden las fronteras provinciales y nacionales y ha habido, como también todos sabemos, un incremento muy alto en la delincuencia informática, en las llamadas estafas informáticas y también nos encontramos con una sociedad y con profesionales quizás sin las herramientas y sin la información con la cual deberían contar para protegerse de esa problemática. La pregunta quizás sería, a ver si trasciende, ¿qué legislación es la que nos ampara de alguna manera, ¿no? Si, por ejemplo, conozco gente que tiene tarjetas de crédito que le han hecho compras en Miami, en dólares, digamos, ¿qué legislación se aplica? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, los consumidores, sobre todo, que somos los que estamos más expuestos a defendernos de esto? Esa también es una problemática que se plantea en el ámbito internacional respecto a la legislación aplicable,
porque los tratados varían en virtud de los países que estén adheridos a los mismos, entonces no hay algo que yo pueda decirte que se aplica a la legislación de uno u otro país, sino que va a depender de los países que estén en conflicto, ¿bien? De los convenios también que haya de extradición y demás, dependiendo de los delitos y esas cuestiones, y también dentro de las provincias encontramos en otra medida, ¿no es cierto?, pero cierta conflictividad a la hora de llevar las investigaciones, si bien las fiscalías por suerte tienen una organización bastante buena y realmente han logrado dar respuesta satisfactoria a esta clase de delitos, sí siempre se plantean conflictos que realmente se resuelven en el momento y sobre la marcha, como solemos decir. Claro. ¿Cuál es el delito informático más común o más extendido de alguna manera? Sin dudas son las estafas por medios, sea email, medios telefónicos y demás, en donde se aprovecha de esta inexperiencia, este desconocimiento de la víctima y, como ya te decía, esta falta de medios de la sociedad respecto al conocimiento y a las respuestas que deben darse, algunos tipos de seguridad que han de tenerse y de tomarse que realmente faltan, y es por eso que es necesario llevar adelante medidas de concientización y de información para los usuarios. Bien, antes de pedirte las medidas, ¿hay alguna población que sea más vulnerable a estos delitos? Sí, por supuesto, y no es ignorado esto por los ciberdelincuentes. Siempre se apunta mayormente a el sector etario más alto, es decir, a la población con mayor edad, y también podemos decir que es un delito, en cuanto a lo que son las estafas informáticas y demás, es un delito que es sufrido mayormente por la gente de más edad, por la gente que está en su casa, por ahí pagando las cuentas, viendo el mail, viendo Facebook y esas cuestiones, que muchas veces están distraídos, están en un momento de relajación, ven un mail que les pide que realicen una acción y ellos sin quererlo lo realizan, y bueno, ahí entra un poco en este hueco la delincuencia. El hueco, justamente, sí. Y recomendaciones, a ver, algunos cuidados que tengamos que tener al momento de operar o al momento de responder. Sí, como voy a parafrasear a una de las grandes figuras aquí en Santa Fe, a Marcelo Temperini, que dice desconfiar, principalmente desconfiar de todo lo que nos llega. Muchas veces llegan cosas que parecen de fuentes oficiales. Se ha dado mucho últimamente una estafa simulando un interface de Netflix. Entonces, desconfiar, fijarnos bien el remitente del email, sea un email o un usuario de Facebook, lo que es desde donde ataque, fijarnos bien el remitente, desconfiar de ese remitente, nunca entrar a enlaces que nos brindan los emails o personas por esos medios. Si, por ejemplo, me contactan desde Netflix, desde Spotify y esas aplicaciones, ir directamente a las páginas oficiales, en todo caso, y contactarse con personal oficial, porque muchas veces lo que se hace es precisamente copiar la interface de las páginas, obviamente con cuestiones adulteradas de fondo. Entonces esa desconfianza, indagar, preguntar siempre a personas por ahí más jóvenes o que pueden llegar a tener un poquito más de experiencia y de ojo quizás al momento de analizar estas cuestiones. Claro, y sobre todo la tranquilidad al momento de realizar cualquier tipo de transacción en ese caso. Absolutamente. En este tiempo también que no pudimos salir tanto a los negocios y poder recorrer y poder viajar, el comercio electrónico ha crecido muchísimo. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido en relación con los delitos informáticos? En el sentido del comercio electrónico es, por supuesto, una alternativa muy favorable para todos, tanto para nosotros que tenemos la posibilidad desde la comodidad de nuestro hogar de adquirir los productos. Generalmente creo que el nivel de satisfacción es bastante alto, siendo que uno está comprando algo que no ve y demás. Las marcas reconocidas quizás uno ya sabe con lo que se va a encontrar, pero hay otros emprendedores y otras pequeñas empresas que se introducen al mercado mediante esta alternativa que es realmente muy buena, creo también que da empleo en muy amplia escala. Y en el sentido de lo que fuera la delincuencia,
en estas alternativas. Sí, también ha habido quizás una toma de confianza por parte de algunos vendedores y demás. Yo tengo una amiga precisamente que tuvo una mala experiencia con un usuario al cual ya le había comprado mediante la plataforma Mercado Libre. El usuario después la desvió para que compre por fuera. En ese caso queda por fuera también de la protección que da la plataforma de Mercado Libre. Entonces pidió que haga un depósito por fuera para hacerle un descuento. Ella lo hizo, ya le había comprado y la compra había sido satisfactoria, pero había comprado con la protección de Mercado Libre. Cuando lo hizo por fuera, resultó ser que luego no le enviaron las cosas y tuvo todo un problema con eso. Entonces siempre hay que tener ojo, tener cuidado. Por supuesto, nadie está exento de por ahí caer ante estas avivadas, digamos, vulgarmente, pero sí es bueno tener estas plataformas como Mercado Libre, como Amazon, que te brindan una protección a la hora de realizar tu compra. Y en caso de que no te llegue el producto de más, ellos garantizan también que se devuelva el dinero. Claro, sí nos ha pasado también en época de vacaciones, con las reservas. Digamos, estas plataformas de alguna manera nos dan una mayor seguridad, tanto al momento de que se cumpla con la transacción como al momento de reclamar por cualquier problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en este caso que te comentaba, por ejemplo, mi amiga le empezó a mandar mensajes por la plataforma y ellos le respondieron de mala manera, y ella ahí también está siempre en el tacto y la viveza de la persona. Ella ahí hizo el reclamo mediante Mercado Libre por haber recibido los malos tratos y le comentó la situación. Por supuesto, Mercado Libre seguramente ha tomado alguna medida con el usuario, porque el usuario inmediatamente le envió las cosas después de muchos meses de que no lo ha hecho. Claro. Así que realmente no me paga Mercado Libre, pero debo decir que son plataformas que brindan una respuesta al cliente y son confiables. Creo que hoy día la mayoría de nosotros alguna compra, alguna transacción hemos realizado por ese medio. Claro. Y justamente eso se juega en la reputación dentro de lo que es el espacio, así que seguramente van a continuar con esta seriedad. Totalmente. Quería consultarte también, se van complejizando, cada vez es más difícil reconocer en estas interfaces que nos comentabas de diferentes sitios oficiales que podemos tener, en lo que es la operatoria bancaria. ¿Es seguro? ¿De qué manera debemos cuidarnos justamente todo esto del phishing que quizás tenga que ver, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El tema del phishing también ha sido algo que se ha extendido muchísimo, más aún en pandemia. Las operaciones por ciertas plataformas tienen, por ejemplo, seguimos con Mercado Libre, tiene su seguridad propia porque tiene su mecanismo propio que es de alguna manera paralelo y ajeno un poco a lo que es el sistema bancario. No es ajeno del todo porque se puede vincular la cuenta bancaria con la billetera de Mercado Pago, por ejemplo, pero sí nosotros podemos, a la hora de realizar una compra y demás, colocar los datos de nuestras tarjetas en Mercado Pago directamente y realizar la transacción de alguna manera, como te comentaba, paralelamente a lo que fuera el sistema bancario. Sí ha sucedido lo que vos mencionabas del phishing y demás, con estas cuestiones en las cuales se hace la llamada estafa informática, que mediante un mail, un mensaje o demás, se piden los datos de la tarjeta, sea para efectuar un pago, algún retraso que dicen estas personas que vos tenés en algún servicio de luz, de gas, de Netflix, de Spotify, que son las más comunes por ahí, lo que tiene todo el mundo, digamos, siempre se busca algo masivo, algo de lo cual uno no vaya a desconfiar, porque dice, puede ser que yo me haya atrasado, puede ser que no haya realizado un pago, entonces siempre se juega con esa urgencia y con esa necesidad para que la persona haga clic, ponga los datos y allí ya tenemos un problema, porque nos encontramos con que el ciberdelincuente cuenta con todos los datos de la tarjeta, puede realizar cualquier compra porque también te piden tu número de DNI y con esos datos básicamente pueden hacer cualquier cosa. Bien, me pasó, puse todos mis datos y me doy cuenta de que he sido víctima de este delito. ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer? Allí sí entran a jugar los bancos de manera urgente, pedir el bloqueo de la cuenta, el bloqueo de la tarjeta y por supuesto lo que es
anulación de las compras mayormente no viene siendo